Emilio Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el post 1 de mayo, es decir, estamos en 2 de mayo, en Madrid. Madrid no trabajarías, En pero Madrid no, yo creo que hay mucha gente que no está, porque me parece que hay un acueducto ahí, pero vamos, es un acueducto romano de aquellos bien construidos. tú como estás en Cataluña mañana tienes que ir a A currar. tomar por el saco. Con perdón de la expresión. Con perdón la expresión, pero a tomar por el saco, es decir, a currar vas. Sí, sí, no, además es que vivimos en un territorio en el que no se hacen esas cosas tan graciosas y tan alegres, por cierto, y que, por supuesto, a mí me encantan, que es, y si una fiesta te cae en festivo, pues te la pasamos a un lunes o este tipo de cosas. No, no, aquí hay que producir. Pero claro, Sí. el treball, ¿cómo es? Y tal, la feina ben feta. Muy bien. Bueno, vamos, que si no nos da tiempo y se nos hace de noche aquí. Claro. El punto y aparte de Pedro Sánchez. No sé si quieres darle consejos, si quieres decirle por dónde puede ir, lo que te parece o lo que te ha parecido. A ver, vamos a ver. Bueno, pues un poquito de todo, aunque como el enigma se descubrió el lunes pasado, ¿no? Y ahora estamos a jueves, pues ya se ha podido decir mucho acerca de muchas cosas, ¿no? Eh, Quería plantearme esto como en tres partes, ¿no? Mm. Tres que a lo mejor al final son dos, pero bueno, ya sabes, queda mejor decir. Creo que él en la entrevista en Radio Nacional también contó varias veces mal, o sea que yo también tengo derecho, que Sí. dijo primero, segundo, tercero y tal. Además, tú eres de letras y con los números Yo ni... soy de letras, o sea que no hay. Bueno, la primera cuestión es, bueno, todo el debate que se suscitó y que sigue habiendo sobre la intencionalidad eh, de esta etapa de reflexión, de estos 5 días de reflexión del presidente Sánchez, ¿no? Bueno, ahí había la opinión de que evidentemente había sido una respuesta fundamentalmente afectiva, una situación muy concreta que afectaba fundamentalmente a su pareja, pero también a otras personas de su entorno familiar. Mm. Y luego, por lo que él dijo, además, un proceso que duraba ya 10 años, ¿no? Ha habido también versiones al respecto de una respuesta, digamos, calculada, en la cual, bueno, de lo que de alguna manera se trataba era eh, de hacer una especie de cambio, ¿no? De, digamos, quizás un espacio político, una situación política muy centrada en el tema de la amnistía y, por tanto, plantear otra serie de aspectos, aparte de su propia situación, etcétera, como elemento que o sea, venía a romper un poco ese monotema o esa monotonía de la política a nivel general, ¿no? A nivel estatal. Y luego, pues, todo el aspecto que ha habido, pues, de decir bueno, que su posición también va a tener influencias en las europeas y en las elecciones catalanas, y que, por tanto, ahí se buscaba de alguna manera influenciar, ¿no? Yo no tengo claro cuál haya sido la respuesta inicial o la que más ha pesado, ¿no? Sí me da la impresión de que el aspecto afectivo ha tenido mucha importancia, y lo digo sin ser un gran lector de caras, de imágenes y tal, eh, tanto, tanto por las imágenes que hemos tenido de su actitud en el Congreso antes de tomar la decisión, como por su posición, su gesto, etcétera,
cuando anuncia que va a seguir, como por esa primera entrevista en televisión española, yo creo que es una persona afectada, ¿no? Que da por lo menos, que da esa imagen o que da esa impresión de ser una persona afectada por lo que ha pasado en su entorno y quizás también por la situación general, aunque eso parece que sea una reacción, por desgracia, un poco posterior, ¿no? También me lleva a situar este tema así en el hecho de que, por lo menos yo lo que he oído, visto, leído hasta la actualidad, me da la impresión de que ese punto y aparte de Pedro Sánchez es ahora mismo un punto y aparte muy poco, muy inconcreto, ¿no? Muy poco reflexionado. O si no, poco no, quizás la expresión no reflexionado, ¿no? Sino muy poco concretado, ¿no? A pesar de que él mismo ha dicho que las medidas que haya que tomar tienen que ser medidas que de alguna manera estén de acuerdo con la ley o que estén en el marco de la ley, que por tanto eso crea unas complejidades que evidentemente son ciertas, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro, el punto y aparte, Sí. Aparte digamos, de la explicación general de cómo se generan los bulos o las fake news, esa complicidad entre los pseudomedios con los partidos de la derecha y de la extrema derecha y con ciertos sectores de la judicatura, bueno, tampoco hacía falta 5 días para eso, ¿no? Es decir, que es una cuestión de la que aquí llevamos bastante tiempo hablando y que yo creo que una parte sustancial de la ciudadanía también se da cuenta y también conoce, ¿no? Lo que evidentemente queda más inconcreto, y hubo varias preguntas o las habéis oído también en la cadena SER y no se ha acabado de concretar, es lo que respecta a cómo se va a producir esta regeneración democrática, ¿no? Podemos decir aquello que es muy esquemático lo que se propone, que simplemente está sin desarrollar, que además... Claro, yo creo que da un poco una impresión que me parece a mí excesivamente ingenua para Pedro Sánchez. Por eso yo, digamos, abogo o reflexiono al nivel de que ha sido de alguna manera un pronto, ¿no? Es decir, tanto por la gestualidad, por los ojos, etcétera, que bueno, esto puede parecer tonterías y al final me parece que estemos entrando en un programa de cotilleos, pero más que nada porque pienso que si uno se toma una reflexión de 5 días con su entorno más cercano, y supongo que dentro de ese entorno más cercano, aunque él dice que era fundamentalmente el entorno familiar, pero imaginemos que es una cosa premeditada y por tanto tu entorno más cercano es la gente que te acostumbra, con la que acostumbras a debatir, que te acostumbra a hacer los planteamientos de posibles respuestas, de posibles tácticas y estratégicas y tal. Claro, lo que sale o lo que ha salido hasta ahora, a lo mejor también puede ser que alguien se esté guardando las cartas, parece bastante pobre, ¿no? Desde ese punto de vista. Tanto pobre en el análisis como pobre en las propuestas. Y no obstante eso, lleva a decir, mira dónde estamos, y no obstante eso, claro, las primeras encuestas que se han realizado a partir de su planteamiento de no dimitir, es decir, de continuar, pues han hecho crecer las expectativas de voto para el Partido Socialista, su popularidad, su credibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, ayer mismo pues se dio un baño de gentes en la caseta del PSC en la Feria de Abril de Barcelona, bueno, como hacía tiempo que no se veía, ¿no? Una cosa parecida. Entonces,
a partir de aquí, a mí me gustaría que entráramos un poquito, ¿no?, en el tema o en las 3 o 4 cosas que él ha situado que podríamos admitir como cuestiones más o menos interesantes o más o menos básicas y también en cómo llevarlas adelante, ¿no? Yo, en primer lugar, habría una cosa en la que, respecto de lo que él ha ido desarrollando, yo diferiría, y es que el problema de la creación de bulos y demás no es exclusiva de de lo que él ha llamado los pseudomedios, ¿no? Sino que yo opino que hay algunas de las grandes cadenas de radio y de televisión que participan de la misma forma de hacer, ¿no? Estoy de acuerdo. Y yo creo que aquí, sí, y yo creo que aquí él no se atrevió de alguna manera a plantearlo así, ¿no? Lo cual hace bastante más complicado el tema, ¿no? O bastante más complicada la solución por ahí. Bueno, en principio, vamos a ir por temas, ¿no? El tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial. Es un tema en el que no ha querido entrar, al menos a fondo hasta ahora. Es un tema sobre el que se le ha preguntado en varias ocasiones. Es también un aspecto que Sumar se ha adelantado a plantear como una cuestión básica. Y todo parece indicar que va a ser complicado, porque ya, si os acordáis, hubo aquel intento de simplificar los porcentajes para la elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y se montó un cierto pitote a nivel de la Unión Europea y, por tanto, ahora probablemente no sería diferente, a pesar de que, lógicamente, el PSOE y el Gobierno podrían argumentar los 5 años que se lleva sin su renovación, el que se han hecho todo tipo de intentos para negociarlo con el principal partido de la oposición y que no han dado ningún resultado, y ahora, evidentemente, pues habrá otra excusa más, ¿no?, para no hacerlo. Pero eso y todo el tema en general de la judicatura, de las oposiciones, de los cargos, de los tribunales de alto standing, etcétera, bueno, debería ser una cuestión que yo creo que no es creo que probablemente no es una cuestión a solucionar ni a sacar una idea mágica en 4 o 5 días, pero evidentemente sí debería ser una cuestión, sí creo que sería importante que desde no Pedro Sánchez, sino desde el Gobierno, desde un Gobierno progresista, se dijera que se está en disposición, que se está dispuesto a trabajar con el sector, por supuesto, pero a trabajar en una profunda renovación del sector, ¿no? Y claro, únicamente hemos encontrado en estos días una respuesta favorable, que es la respuesta, como no podía ser menos, de Jueces por la Democracia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí queda un gran trabajo, que no creo que deba ser únicamente un trabajo político, que seguramente que tiene que estar, tiene que existir la mediación con personas claves de la judicatura, algunas de ellas personas que están retiradas y demás, y que podrían hacer aportaciones interesantes, pero a mí me parece que este es un tema que no es menor, que es mayor, como diría Rajoy, y que bueno, que es un tema que hay que tienen que entomar, ¿no? Otro asunto, el asunto de los medios y las divulgaciones y demás. Claro, en una sociedad, en una sociedad, sí, una sociedad que funciona según términos capitalistas y neoliberales, como es la nuestra, no podemos negarlo, pretender determinadas cosas de los pseudomedios y de los medios de comunicación es bastante complicado,
en el sentido de que seguramente que les ampara más que la libertad de expresión o la libertad para difundir bulos, etcétera, bueno, están marcados por la libertad de empresa, ¿no? Y ese es un tema con el que en general los socialistas no suelen ponerse demasiado beligerantes. Beligerantes, eso. No, no son nada beligerantes. Claro, habría otras maneras, ¿no? A mí se me ocurren, porque parece, aunque él hizo un canto a la televisión pública, bueno, pues a mí se me ocurren unas cuantas cosas. No sé cómo. Bueno, hay una muy fácil, que es la de la potenciación de, pues eso, de las televisiones y de las radios públicas, y por otro lado la potenciación de todo lo que puedan ser proyectos, vamos a llamarlos autogestionarios, dentro del mundo de la comunicación, ¿no? Y que en ese aspecto el gobierno pueda tener un planteamiento claro y pueda sacar normas de acompañamiento o leyes que ayuden. Es decir, un medio como el vuestro, pues a mí me parece que es muy interesante. O por ejemplo, cuando hablamos de los periódicos en Internet, pues aquellos periódicos que se mantienen son completamente diferentes y sus líneas ideológicas y de ontología periodística suele ser completamente diferente a aquellos que se mantienen a través de la colaboración de sus lectoras y lectores, y aquellos que se mantienen por el apoyo económico de determinados gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etcétera, etcétera, ¿no? O empresas. Yo creo que eso, o empresas. o empresas, sí, bueno, ya esos serían los grandes, ¿no? Yo estaba hablando ahora de medios que íbamos a llamar como autogestionados, ¿no? Y que había que potenciar. Entonces yo creo que seguramente que algo se puede regular al respecto, ¿no? Y que seguramente alguna intervención se puede hacer para que todas, es decir, para que todas las ayudas de determinados gobiernos regionales y de determinados ayuntamientos no vayan a parar únicamente a un prototipo de medios, ¿no? En ese sentido, Sí, sí. perdona que te interrumpa, dijo algo Irene Montero, de lo mismo casi que estás diciendo tú. Irene Montero habló de potenciar los medios públicos y los medios comunitarios, tanto Sí, sí. de radio como escritos o como fuera. Se lo dijo Claro. como una alternativa en medios de comunicación. Claro, es evidente. Es decir, desde el considerar o no ver, ¿no?, que detrás de estos pseudomedios o de estos medios que producen determinadas noticias, no únicamente contra los políticos, porque claro, también sería un error reducir esto a los bulos incluso contra los políticos de izquierda o las políticas de izquierda, ¿no? Es decir, son una serie de informaciones contra, es decir, cualquier cosa transformadora, diferente, alternativa y crítica. Es decir, entonces, la manera de salir de ahí, bueno, evidentemente en este tipo de sociedad yo creo que no se puede hacer de todas, pero sí se puede mejorar sustancialmente la que hay en estos momentos, ¿no? Y eso a mí me parece que es uno de los caminos por los que hay que seguir, ¿no? Luego, la regulación de todo lo que es TikTokers, YouTubers, etcétera, ¿no? Es decir, no puede ser que exista una parte muy significativa de los sistemas de comunicación y de información que tienen las sociedades actuales que queden absolutamente al margen de, ¿no? Y con eso no me refiero
Por supuesto, no estoy refiriéndome para nada a coartar las libertades de expresión, siempre y cuando estas libertades de expresión tengan unos mínimos de respeto y de equilibrio con respecto a los temas que tratan, ¿no? Es decir, yo creo que no es permisible que haya intervenciones que van acompañadas de insultos continuamente, o que pueda haber intervenciones que no se sustenten absolutamente en nada, ¿no? Es decir, que no haya nada que las avale, ni desde el punto de vista científico, ni desde el propio punto informativo, ni de todo lo demás. Es decir, un ejemplo era, pues ayer mismo había un pseudomedio que publicaba, pues fíjate tú, 3 horas después de hacer este discurso se ha cogido el Phantom para irse a no sé dónde, ¿no? Bueno, pues eso no era cierto. ¿Y qué le va a pasar a ese medio? Pues no le va a pasar nada. Está claro, es decir, estás un poco diciendo que lo que ahora mucha gente le sirve como medio de información son youtubers, el TikToker, los TikTokers que se llaman, Sí. y otras redes que se les tiene que seguir, lo mismo que a los medios, digamos, estándar de siempre, y que la información debe tener el contraste y la veracidad necesaria. Y también han apuntado algo más, a que hay que empezar a controlar lo que es información y lo que simplemente son youtubers que se dedican a la publicidad, Claro. encubierta de determinados productos, de determinadas cosas. Es un mundo que, claro, está incontrolado totalmente, pero lo mínimo que se le debe de exigir a un medio que quiera denominarse el mismo de comunicación es la necesidad del contraste y de lo que está diciendo, es decir, que compruebe antes de difundirlo si eso es cierto, es verdad. La veracidad, cierto rigor. ¿No? Sí, no sé exactamente si habría que crear una especie de comisión o una cosa por el estilo que trabajara estos temas, porque si no esto es una cuestión eh, que queda totalmente al margen de, ¿no? Y no es que yo sea muy partidario de regularlo todo ni ninguna de estas cosas, pero si no, queda como esa especie de discusión de bar, de esta es mi opinión y tú puedes tener otra, pero bueno, solamente es que tenemos opiniones diferentes. Claro, hay determinadas cosas sobre las cuales no es un problema de opinión diferente, ¿no? Es un tema de que a lo mejor estás dando o tratando de dar una información muy significativa para la población, y lo que estás haciendo es inventándotela o dándole unos visos que tienen muy poco que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que todo este sector o todo este tipo de actividad debería de alguna manera o bien autorregularse o regularse de alguna forma, ¿no? Yo creo que estamos llegando a extremos bastante bestias, aunque luego los hablaré cuando hable de la campaña en Cataluña, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy alucinando con algunos vídeos que se están publicando y que forman parte de las campañas electorales. Creo que no responden a una mínima ética. Es Y decir, entonces, los hechos tienen que ser ciertos y veraces. Las opiniones claro, pueden ser libres y por diferentes, y cada uno supuesto. tener la suya, que no es lo Sí, mismo. sí, Pero, los hechos tienen que ser ciertos y veraces. No se puede confundir información con opinión, ni siquiera sí, sí, sí. mezclarla en la misma. Hay artículos a veces en la prensa que mezclan información y Ujú. opinión. Una cosa es informar, es decir, 2 y 2 son 4 y ahora yo opino, no sé qué, Sí, tal. sí, sí. Pero el hecho cierto, eso es Ujú. incuestionable. Y Sí, eso sí, sí. debe exigirse el mismo rigor a un periódico con mucha solera que a un youtuber. Sí,
Es mi opinión. Efectivamente, ¿no? Claro, claro. No, y eso afecta, vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a esto por lo que ha pasado con Sánchez, por lo que ha pasado con Irene Montero, con Mónica Oltra, etcétera, sino en genérico. Es decir, porque hay muchos momentos que puede haber o que existen, aquí hemos comentado en algunos casos, evidentemente no puedes obligar a un medio a que tome lo que considera noticia o no noticia, ¿no? Pero claro, es que estamos padeciendo también una ocultación bastante determinante de muchas cosas. Es decir, hay informes muy interesantes, tanto acerca del cambio climático, pongo por ejemplo, como acerca del tema de la vivienda en el Estado español o otro tipo de cosas que en un momento dado pasan absolutamente desapercibidas para colocar la opinión de un Menda que, bueno, pues que ese día ha ido con traje y corbata, pero que podría llevar tranquilamente el sponsor de un fondo de inversión, ¿no? Porque es lo que está defendiendo allí. Y bueno, y no me parece mal que eso se pueda defender siempre y cuando pueda existir la otra parte y siempre y cuando nos remitamos a los verdaderos hechos, ¿no? y a las verdaderas situaciones al respecto del tema que se trate, ¿no? en cada momento. Luego hay una cosa que yo creo que es mucho más de fondo, que a mí me faltó mucho en la entrevista, fundamentalmente en la entrevista, en las dos que yo escuché, una la he visto y la he escuchado y otra simplemente la he escuchado, la de la cadena SER y la de televisión, ¿no? Y que bueno, que aquí pues yo creo que otra gente tenemos que decir cosas, ¿no? Y es que, claro, es muy difícil hacer una regeneración democrática en un país o en un estado como el nuestro, por de dónde venimos, ¿no? Y eso no es un tema menor. Y yo creo que lo dijimos, me parece que en el anterior programa también, en ese aspecto el Partido Socialista y sus dirigentes, fundamentalmente, no vamos a decir el Partido Socialista, la mayoría de sus afiliados y afiliadas, pero han sido bastante timoratos y bastante miedosos al respecto. Y me estoy refiriendo pues a seguir venerando el modelo de la transición, la magnífica transición que hicimos, la calidad democrática que hemos tenido en estos últimos 40 o más años, etcétera, etcétera. Yo creo que eso hay que empezar a ser, bueno, hay que empezar, deberíamos haber empezado mucho tiempo y algunos lo han hecho o lo hemos hecho desde diferentes posiciones, ¿no? en la vida y en la sociedad, pues mucho más críticos con esto, porque evidentemente es difícil un proceso de regeneración democrática pues con una gente que nunca lo han sido de verdad. Es decir, que en todo caso están utilizando el proceso de la democracia burguesa para colocarse, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí sí hay cosas que decir, ¿eh? Y además, una de las características, y también hablamos hace poco del tema, pero a mí me parece recurrente, una de las características específicas de todo este montaje trumpista que estamos viviendo en el Estado español tiene mucho que ver con nuestra historia y tiene mucho que ver con el revisionismo que se hace y que se está haciendo en la actualidad, ya no solo en los medios, sino también, hablábamos el otro día de las leyes de la concordia, etcétera, y eso no, es decir, un gobierno que pretende que haya una regeneración democrática no lo puede permitir. Es decir, tiene que ser francamente beligerante con este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, no vamos a aprender nunca ni vamos a considerar nunca verdaderos modelos de regeneración democrática y ahora simplemente me remito a admisibles en una en una sociedad europea normalizada, ¿no? Es decir, evidentemente yo voy bastante más allá, pero es que no tenemos ni eso, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas
yo creo que son, que también las tienen que afrontar. Como creo también, y estoy dando ideas, que hay que afrontar determinados aspectos, algunos más o menos afrontados, ¿no? Que se refieren, por ejemplo, al papel de la mujer en la sociedad, por ejemplo, pero también a todo el tema de la inmigración, ¿no? Leía, creo que ayer, un informe, si no me equivoco, del Banco de España, que evidentemente exagerando seguramente decía, y tratando de criticar el sistema de pensiones, pero ya me sirve el titular, decían, necesitamos, o se necesita, o España necesita alrededor de 24 millones de inmigrantes para mantener el sistema de pensiones. ¿Vale? Pues muy bien. Sí. Pues muy bien. Entonces vamos a empezar vamos a hacer trabajo sobre el tema de la inmigración de otra manera, es decir, de la inmigración, por supuesto, sana, la que viene a trabajar, todo lo demás. Yo creo que tiene que haber una serie en este proceso de regeneración, no nos podemos, o no se pueden, porque no nos van a dar cancha ahí, pero no se puede quedar esto únicamente en aquello que afecta a determinados personas que están en el mundo de la política. Eso no es así. Es decir, eso, si ahora mismo, bueno, yo sigo bastante de cerca el mundo de la enseñanza y sigo ahí trabajando en ese tema, no de manera activa, digamos, y demás. Sí, sigo sindicado, sigo asistiendo a conferencias, hago charlas, etcétera, y lo que yo estoy recibiendo es muy preocupante. Entonces estamos hablando de cuestiones que están afectando a nuestra juventud y que no la están afectando de una manera positiva. Y entonces, si un gobierno o unos gobiernos están detectando que existen una serie de inputs que les llegan de una manera más sencilla, más jocosa, más no sé qué, pues evidentemente hay que hacer campañas al respecto, ¿eh? Y hay que contrarrestar ese tipo de informaciones que nos llegan, porque lo otro es tremendamente peligroso, ¿eh? Porque no solamente se trata de quién genera los bulos, cómo los genera, cómo se amplifican y demás, sino que hace que una buena parte de nuestra sociedad esté dispuesta a escucharlo y a sentirse cómoda después de escuchar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay todo un trabajo ético, propositivo y tal que hacer bueno, se supone que para eso también están los gobiernos, no únicamente para manejar lo que entra, lo que sale, etcétera, y bueno, este tipo de cosas más protocolarias, ¿no? Y no sé, estas eran algunas de las cosas, algunas de las reflexiones que se me ocurrían al hilo del punto y aparte. Me parece que Yo sí. interesante, sí, y creo que es la que se está haciendo todo el mundo, concretar, a ver en qué significa punto y aparte, y queremos empezar a oírlo ya. Pero no sé si eso acabará solo en un berrinche parlamentario entre PP, Sí. Vox y el PSOE, o lo llegarán a poner negro sobre blanco y ya. Además, ya y pronto, si es un punto y aparte. Sí, Claro, claro. A ver, es cierto que si hay una cosa, a pesar de que algunos medios nos lo nieguen y demás, es cierto que esto de alguna manera ha sido un toque de atención, ¿no? Mm. Y es cierto que ha generado una cierta expectativa, no únicamente entre militantes del PSOE, ¿no? Que temerosos de que Sánchez presentara la dimisión, porque claro, otra de las cosas que también nos ha demostrado esta situación es que no, como he leído a alguien, no hay mucho banquillo en el PSOE, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Quizás
quizás no hay mucho banquillo porque el propio PSOE ha personalizado mucho en Sánchez sus alternativas, sus propuestas y sus expectativas. Pero al margen de eso, yo creo que sí ha generado un debate en medios, ha generado un debate a nivel coloquial, etcétera. Y bueno, y eso está bien. Y además está bien que una parte de la sociedad más progresista se plantee cómo resolver alguno de estos aspectos. A mí lo que más me preocuparía de todo esto es que una vez que alguien ya se ha situado bien, ha conseguido lo que quería, los resultados electorales le van bien en las dos próximas elecciones, alguien o alguienes, pues entonces, bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir insistiendo en este tema? No sé si es montaje o no, a mí me parece que fue, como he dicho antes, más una respuesta afectiva, una respuesta desde las entrañas, ¿no? Pero bueno, fuera una cosa u otra, sería interesante al margen del propio devenir del gobierno y del Partido Socialista, sería importante que eso generara unos debates y que la clase política los abriera a la sociedad y los tuviera con la sociedad y con la gente que puede saber y que tiene información y formación suficiente en cada uno de los temas, por ejemplo, que hemos ido desgranando y en otros que sin duda puede proponer otra gente, ¿no? Otras personas. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí como reflexión, aunque seguro que seguimos sobre ello, porque si el tema avanza habrá motivos para puntualizar y hablar de ello, o decir que no hemos visto ningún punto aparte, que esto está siendo un punto y seguido, y avanzamos con otro tema. ¿Te parece poner un poco de música? Perfecto, sí. Seguimos con Emily Cortavitarte en Es lo que hay. Y ahora, como adelantabas, Emily, vamos a hablar un poco de elecciones catalanas, pero quiero situarte en el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Bien. Siempre te hago lo mismo, vas a decir, siempre me haces lo mismo. Pero No, me he pasado yo, pero ya está, yo lo acepto. va, va a ello, a ver qué novedades tenemos, cómo va la cosa, qué se puede contar Mm. desde ahí, estando encima de los hechos, ¿no? Quedan unos cuantos días, como sabéis, las elecciones son el 12, estamos un poco en los escarceos, una vez conocidas las listas, los diferentes liderazgos y demás. Es cierto que esa etapa de reflexión de Pedro Sánchez también afectó al proceso en Cataluña, sobre todo pues no especialmente al Partido Socialista, al que parece que podía haber salido algo reforzado ahora mismo, pero queda todavía tiempo, ¿no? Sino en cómo otros partidos trataban de contrarrestar eso, ¿no? Desde Esquerra, que le pide a la Junta Electoral que no se pueda hacer la entrevista en televisión española, bueno, varias y diversas intervenciones acerca de si Sánchez estaba tratando de presionar al electorado en Cataluña, etcétera, etcétera, bueno, todo este tipo de cosas. Una vez pasado esto, que no hace tanto tiempo que ha pasado, pues empiezan a cobrar un cierto papel, porque ya tenemos, por un lado, tenemos las calles llenas de cartelería, como sabéis, asistimos a ese magnífico espectáculo. Y bueno, hay un primer aspecto a tener en cuenta, ¿no? que es cuáles y cómo van los lemas y tal. Habría que decir que la tendencia general, exceptuando algún caso, es a personalizar tremendamente la campaña en él o
persona que encabeza la lista en Barcelona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, que a mí me parece un error gravísimo, pero bueno, que está así, que hace mucho tiempo que hemos adoptado este modelo yanqui, de influencia yanqui, y que ahí estamos, ¿no? Quizás más que en otras ocasiones, y bueno, especialmente muy significativo en el caso de Puigdemont, ¿no? Al punto de lo que yo considero que, aunque todos lo hagan, en el caso de Puigdemont a mí me parece que es ya un exceso, ¿no? Probablemente Junts ha analizado que es su principal capital y que por tanto va a tirarlo para adelante y va a hacerlo así. ¿Por qué digo eso? Pues porque Junts ha hecho como 4 carteles digamos, lemas diferentes, pero el que se ve más y tal, pues es uno que dice algo así como Cataluña necesita liderazgo, ¿no? Y evidentemente al lado lo que tenemos es una foto de Puigdemont, debajo Puigdemont president, y un Puigdemont que parece que vaya en un coche oficial en el asiento de atrás, observando el mundo pasar o observando a Cataluña pasar, ¿no? Sería un ejemplo. Parece ser que no les va mal, por algo que explicaré posteriormente, pero parece ser que no les va mal con dejar, digamos, en manos de la figura de Puigdemont todo aquello que afecta a sus propuestas o a su digamos, a su alternativa, ¿no? Hemos asistido ya a los primeros listados de artistas, intelectuales, etcétera, que dan apoyo. Fundamentalmente, quien primero ha desarrollado esto ha sido el señor Illa y por tanto el PSC, con el apoyo de gente pues como Serrat, Mariscal, Lacochet, algunos actores, el Vázquez, el presentador de televisión, etcétera, ¿no? Y en cuanto un poco en cuanto a cómo se está enfocando el tema, diríamos que no hay, a diferencia de lo que hablábamos en el País Vasco, donde en general había una tendencia a hablar de las cosas de comer, como por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y por supuesto, desde diferentes puntos de vista. Aquí lo que nos estamos encontrando es al menos hasta ahora, es con una cosa así como muy identitaria, ¿no? Muy identitaria, o bien en el personaje que representa al partido, o bien identitaria en el proyecto, ¿no? En sí mismo. Entonces tenemos un PSC que lo que está vendiendo es una forma racional y tranquila de hacer política, sin hacerle la zancadilla al contrario, etcétera, etcétera, dispuesto a crear, a gobernar desde una estrategia de puntos en común con diferentes partidos y tal. En segundo lugar, aunque no parece que las encuestas vayan así, en segundo lugar, Esquerra Republicana haciendo con el tema de la financiación autonómica fundamentalmente y planteando los logros del gobierno. Nos ha sorprendido justamente antes de ayer, con un acuerdo en el sector de enseñanza con comisiones y UGT. UGT tiene representación en la mesa porque se lo da la norma, pero tiene menos representación que la CGT y por tanto han quedado fuera de este acuerdo tanto la USTEC como el sindicato ASPEC como la CGT, que veían eso como un acuerdo de mínimos, y en cambio pues se ha lanzado ahí como una gran cosa y se ha hecho en plena campaña electoral, lo cual tampoco parece como muy ético, ¿no? Con respecto a Junts, repito, fundamentalmente están basados en Puigdemont. Cataluña necesita liderazgo, y
la idea así lanzada tal, es la cancelación de la deuda, la cancelación total de la deuda. Bueno, entonces aquí hay la riña entre Esquerra y Junts, porque Esquerra dice que ellos han conseguido mucho más sin hablar de cancelación de la deuda, porque la cancelación de la deuda sería inferior. ¿Qué está pasando aquí? Pues que lo que está pasando es que hay hay una lucha por el segundo puesto, ¿no? Porque lógicamente el segundo puesto, si lo tiene Junts, eso le daría una posibilidad a Puigdemont de encabezar un posible gobierno, seguramente que sin mayoría absoluta, de fuerzas independentistas, y en el caso de que fuera Esquerra, pues tendría esta posibilidad y probablemente se encontraría con un Junts que no le seguiría, como no ha hecho en la anterior legislatura o la legislatura que ha acabado ahora, pero que en el caso contrario lo va a utilizar. Y luego, bueno, pues un poco, digamos, las cuestiones más bestias de las que yo hablaba antes, pues las están protagonizando Ciudadanos, Alianza Catalana y Vox, fundamentalmente, con algunos vídeos realmente tenebrosos, ¿no? Donde, por ejemplo, además bastante mal hechos, algunos de ellos, pero donde podemos ver a una foto antigua de Puigdemont y Sánchez dándose la mano y cómo eso se va enrejando, ¿no? Se va y se dice saquémoslos de aquí, o, bueno, o algo que se puede interpretar no a saquémoslos de aquí, sino encerrémoslos aquí, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿eh? Y ahí está la señora Orriols con la posibilidad de que Alianza Catalana consiga 2 diputados por Girona. Y bueno, pues toda la impresión que da es que la disputa va a estar entre estos 3 primeros partidos que he dicho. Que hay que ver cuál es el resultado de la CUP, que ahora mismo todas las encuestas no dan mayoría a los partidos independentistas, a la suma de partidos independentistas, con lo cual estaríamos ante otro panorama diferente al último y al penúltimo. Y bueno, que Ciudadanos desaparece, lógicamente, como en el resto, y que eso en la mayoría va a ir a parar al PP. Y bueno, pues un poco una historia como se veía desde el principio, un poquito endiablada, ¿no? Pero bueno, empezamos a ver estas cosas. Hay un elemento también muy curioso para la gente que no vivís aquí, y que es que la mayoría de mítines y actos que está haciendo Puigdemont los está haciendo en la Cataluña Norte o si queréis en el sur de Francia, visto desde otra manera. Y bueno, se están fletando autocares cada día para que estos actos tengan su cosita, ¿no? Lo cual también no deja de ser pues un punto raro, por un lado, probablemente consecuencia de la situación en la que se está en estos momentos, pero que también pues es un aspecto un tanto distorsionante, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Todavía no han empezado los primeros debates así serios en medios grandes, y vamos a ver qué es lo que pasa en estos días, aunque la impresión que da es que los números no van a ir mucho más lejos de lo que están en estos momentos. Sí, ¿Perdón? De lo que sabemos hasta ahora. Sí, fuerte subida del PSC, la mayoría de las encuestas están dando que Junts superaría a Esquerra, probablemente estemos en los primeros momentos también del tema de que Puigdemont se ha presentado y todo esto, y luego pues parece que el PP escalaría hasta el cuarto lugar, evidentemente con la eliminación de Ciudadanos. Y luego ahí ya quedaría en Comú Podem, CUP, no se sabe cuál de los dos delante, Vox, y que Vox podría quedar por encima de algunas de estas dos propuestas de izquierda diferente, y luego está ese gran enigma si al final, como
digamos, como el sistema electoral en Cataluña es uno de los que exige niveles más, bueno, está en el 3% para obtener el 3% en una provincia para obtener 1 o 2 diputados, pues existiría parece que exista una cierta posibilidad de que Alianza Catalana pudiera entrar ahí, ¿no? Que es el partido de la señora Orriols. Sí, perdona. Extrema derecha, independentista. Extrema derecha catalana, sí. Extrema derecha. Y se puede decir independentista también, ¿no? Supuestamente, sí, ella sí lo. Hay que decir que esta mujer está gobernando en Ripoll, entre otras cosas, gracias a. Porque los vasos son bastante comunicantes, ¿no? Gracias, como recordaréis, o espero que recordéis, y si no os lo recuerdo, a que Junts se negó a formar parte de un gobierno de coalición amplia que la impidiera llegar a la alcaldía. Entonces, pues bueno, ella dice que no es xenófoba, simplemente es antiislamista. Sí. Y ahí está su campaña. Bien. Vamos a ver, porque podría ser que se quedaran fuera. Quizás quien está respondiendo más a esto, pues lógicamente, como os podéis imaginar, son por un lado la CUP y por otro lado En Comú Podem, que ha sacado unos carteles que dicen ni fascismo en catalán ni fascismo en castellano o en español, ¿no? Ni fascismo catalán ni fascismo español. Y bueno, y ahí hay también su numerito, que, bien, aunque es una parte reducida del electorado, pero no deja de tener su significación. Bien, tenemos que acabar por el tiempo. El día 9 aún vamos a poder volver a hablar. Las elecciones son el día 12, que aún nos queda otra oportunidad de darle el último perfil a lo que esté sucediendo ahí en Cataluña. Así que lo dejamos, porque si no nos echan. Y además te tienes que ir a trabajar ya. Sí. Muy bien, Emili. Vale, pues molt bé, pues eso, que mucha salud para todas y para todos. Igualmente. Y nos escuchamos. Un abrazo. Hasta luego.